Cuando uno se refiere a los gobiernos, a los países de Oriente, del Medio Oriente o del Lejano Oriente, hay una categoría filtrada por el prisma de Occidente, es decir, por el de Estados Unidos. Entonces están las democracias de mayor reputación, las que tienen más que ver con el mundo libre, y las otras más flojitas de papeles. Lo que ha pasado este fin de semana le ha sucedido a una de estas democracias de alta reputación, porque es una de las grandes naciones aliadas de los Estados Unidos. Estamos hablando de Corea del Sur. ¿Qué ha pasado en Corea del Sur que le terminó costando el puesto nada menos que al presidente? No estoy yo para contártelo porque yo no entiendo nada más. Para eso está el politólogo Sergio Guzmán, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, Hola, Sergio. Daniel, ¿cómo está todo? Buen día. Bien, bien. Perdón por la introducción, No, pero bueno, no. Tiene que ver con estas percepciones, Es que ¿no? tal cual así. Hay democracias y democracias. Claro. ¿Hay alguna? Claro. Hay gobiernos que son sólidos y gobiernos y de los otros. Claro, y de los otros. claro. Pero este era posta a posta. Era el modelo, el paradigma. Era el divino modelo a esto. seguir, Era divino. una cosa Era maravillosa. bello, era tanto que era un tigre. ¿Viste? Los leones, los Claro, tigres, claro. Los tigres asiáticos, la Claro. reminiscencia siempre a los animales. Sí. Compra en política, se Sí. vende muy bien. Bueno, era uno de los pilares de los tigres asiáticos, Corea del Sur. Y lo que ha sucedido, como bien lo introducías, han directamente depuesto de su cargo al presidente. ¿Por qué? Porque ha tenido la acción política de declarar la ley marcial. Hace unos días ha declarado unilateralmente, y para sorpresa de propios, de extraños desde luego, y hasta para los propios también, Claro. ha declarado la ley marcial. Esto es importante tener presente y hay que hacer algunas diferenciaciones conceptuales que considero yo al respecto que no reparan muchos en ello, que es, ¿qué es la ley marcial? ¿Sí? Que es diferente del estado de sitio. Claro. Muchas veces se suele Equiparar, conjugarlos sí. en la misma categoría y no es lo Estado de mismo. sitio es lo que tuvimos en el 2001 en Argentina. Bien, bien. Los dos son estadios excepcionales, ¿sí? Son estatutos excepcionales que puede llevar a cabo la autoridad. Pero bien, mientras que el estado de sitio se da ante los dos se dan ante situaciones extraordinarias, pero hay una diferenciación muy gruesa, muy básica, muy elemental. El estado de sitio está orientado a un espacio físico determinado. Ujú. Puede ser la capital del país, Claro. puede ser una de las unidades autónomas como las provincias, Claro. puede ser un departamento, un partido, una región específica en donde haya un estado de convulsión social y alteración política que lleve a tal situación, ¿sí? Mientras que la ley marcial también es un estadio de excepción en el caso de la democracia que se da, pero se da en la totalidad del territorio. Ujú. ¿Sí? Esto es muy importante. Se da el caso de una grave, pero muy grave conmoción interna, en el caso de una invasión externa, en el caso Claro. de que la integridad territorial se vea seriamente en peligro, y en los dos se hacen cargo las autoridades militares. ¿Sí? Se depone directamente las autoridades civiles y se hacen cargo las autoridades militares. La fuerza militar se hace cargo del mismo, porque como decimos, es tal la excepción que está en peligro, está en riesgo la integridad, la supervivencia del Estado. ¿Sí? Son medidas muy extremas, Sí. muy extremas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Este hombre ha declarado la ley marcial, es decir, con esta definición ya podemos decir, o sea, en la totalidad del territorio, pero el cuestionamiento viene es que si ha existido un caso tal de conmoción interna, de invasión externa que altere la integridad territorial y el orden institucional para llegar a tal medida extrema. ¿Sí? Claramente no. Claramente no. Ha sido un tema político interno. Totalmente. Es decir, Daniel, las fuerzas militares se hicieron cargo de los edificios públicos y de las instituciones en Corea del Sur. ¿Sí? El ejército se hizo cargo de la Asamblea General, del Parlamento, del Claro. Congreso. Claro. Ante esa situación, los civiles, la ciudadanía, la sociedad, el pueblo, todas las categorías que estoy mencionando, el pueblo se manifiesta en la calle, se manifiesta, este señor que vemos en la pantalla es la persona que ha llevado a cabo esta medida.
se manifiesta en la calle totalmente en contra, desafiando la autoridad. Sí, es una situación histórica, social. Ya ha pasado esto otras veces en la historia, pero estamos en presencia de la historia. Se manifiesta y con los legisladores han ido al Congreso, que es este. Y yo le voy a pedir a Julián o a Bauti, si son tan amables, hay un video que va a ser, que vos que sabes muchísimo de este, que es muy fuerte. No es muy fuerte por lo duro, sino es fuerte por lo simbólico que representa. Acá vemos al ejército ingresando al Parlamento. Y hay una dama, una joven, una chica, que se enfrenta, mira esto es muy fuerte, le toma el fusil a un soldado. Sí. Sí, esto es fuerte desde lo simbólico. Sí, claro. Esta fotografía, y queda ahí reclamando, es decir, ¿qué hacen acá ustedes? Es decir, le toma el fusil a un soldado, toma el arma, hace contacto físico con el arma de un soldado. Esto no se puede hacer bajo ningún punto de vista. Esto también, este símbolo... Es la imagen de la anarquía. Exactamente. Es la imagen de la anarquía, no la falta de autoridad. Esta dama, Anh Uy, es la vocera del partido opositor. Es una chica muy joven de 35 años. Ella está en un estado, sí, está arrojada emocionalmente. No está pensando lo que está haciendo, claramente. No toma dimensión. También es cierto que con las agencias internacionales de noticias alrededor tuyo, es más fácil también tomar valor para Funciona esto. Como un escudo. No, sí. pero la imagen de que tomando Fuerzas Armadas y un civil manoteando un fusil es la imagen de aquí no gobierna nadie. Claramente. Es la imagen de eso, ¿no? Y sabes que también, Daniel, es la imagen que muchas veces acá hemos reparado en ello, que es que el ejército es una fuerza profesional que no está capacitada para afrontar con civiles. No. Es decir, el hombre, el soldado, no puede hacer nada. Claro, ¿qué no tiene un escudo, no tiene una cachiporra, no tiene un gas. Pero además, no ¿qué tiene que hacer? Gatillar, es una locura. Su arma es un fusil de guerra. Es una locura. Claro, es una locura. Por eso cuando decimos que el ejército en las calles no soluciona cosas, es este tipo de situación. Sí. O se aleja, es decir, no puede disuadir una manifestación de ningún tipo. Este es un ejemplo, pero clarísimo. De hecho, esta foto se ha hecho viral en todo el mundo porque es la mujer tomándole el fusil a uno. Claro, es un rifle profesional, un arma de guerra. La típica foto de fotoperiodismo de portero gráfico que se convierte en un clásico de la historia, ¿no? De esas que te definen un momento histórico. Tiananmen, ¿te acuerdas? El hombre de Tiananmen delante de los tanques en 1989. Sí. También está aquella famosa chica que le coloca una margarita en las manifestaciones hippies en los años 60 a un soldado. No tiene nada que hacer el soldado. Es decir, hay gestos que son muy fuertes. Hay imágenes muy... Bueno, a ver, lo que no hemos dicho, Sergio, acá, disculpame la intromisión. No, por favor. Es que el origen de esta medida de excepción que toma el presidente John es para resistir frente a una derrota política. Totalmente. Está desgastado políticamente. Esto se ha acentuado mucho más desde abril de este año, en donde ha perdido prácticamente toda representación parlamentaria. El Congreso allí está compuesto por 300 legisladores, 204 han votado directamente la destitución, incluso los 12 que él tenía, que se han pasado directamente al lado opositor para votar contra la destitución del presidente. ¿Y a qué se debe esto? Él argumenta que ha tomado la decisión de la ley marcial, a ver a qué te suena. Primero, ha acusado al Parlamento de una guarida de rufianes. Es un presidente conservador. Sí, o sea. Centro, derecha y un poquito más allá también. Ha acusado al Parlamento que es una guarida de rufianes. Guarida de rufianes. No sé a qué te suena. Sí, a un nido de ratas. A un nido de ratas, ¿te suena a vos? Bueno, ha acusado de que las fuerzas comunistas están al acecho. O sea. Esto se puede ir y chequear, googlealo ya en el celular. Sí. Las fuerzas comunistas están al acecho. Entonces, para resguardar al país de las fuerzas comunistas y de que ustedes, guarida de rufianes, no pueden hacer nada, vamos a declarar la ley marcial. Se le ha levantado todo el país. 200.000 personas se han movilizado en Seúl y se han manifestado delante del Congreso. Lo ha logrado, se ha destituido temporalmente hasta que el Tribunal Constitucional, que tiene un plazo de 180 días, defina esta situación.
De ser así, sería el segundo presidente, volvemos a tu introducción, que en un lapso de muy pocos años, la anterior fue una presidenta que fue en el año 2017, fue destituida también por sospechas de corrupción. Porque el hombre, además de todas estas cuestiones del fantasma del comunismo, de la guarida de rufianes y de no sé cuánta cuestión más, tiene serias sospechas de corrupción. ¿Por qué? Al estar en el cargo en el que está, se maneja información, como usted sabe, mi amigo, bastante sensible y bastante de primera mano. O sea, se lo sospecha de haber especulado financieramente con algunos activos. Y además, ¿te acuerdas que vez pasadas hablábamos de la cuestión de los regalos y de la importancia de los regalos, el decoro, la denuncia y demás? Bueno, la esposa del presidente ha recibido un bolso bastante costoso. Y no ha sido precisamente, adivina que no ha sido declarado. Claro. Mirá qué pertinente lo que charlábamos hace unos días. Sí, claro. Entonces no ha sido declarado, motivo por el cual incluso después ha tenido que salir a pedir disculpas. Ha aceptado que esto es así, ha tenido que entregar ese bolso a las arcas que pertenecen. Un bolso acá en Argentina. Esa es una cuestión mediática. Acá, digo, el lío por un bolso acá en Argentina, la señora del presidente del Bloque Pro tiene propiedades por $2.600.000 en Estados Unidos y no pasó nada. ¿Viste? Bueno, pero cuando se quiere poner en evidencia algunas cuestiones, hay cuestiones que claramente son arbitrariamente evidenciadas o también ocultadas. Claro. En este caso sucedió eso. Eso es del plano mediático, además del desgaste político que tiene. Corea, como decías vos, y ahora volvemos a la introducción, es un país que es el modelo de los Estados Unidos. Claro. Sí, es el modelo de los Estados Unidos y de las democracias occidentales allá en el lejano oriente, en el medio de Asia. Corea, como sabemos nosotros, fue un país que quedó literalmente dividido. Mira, no iba a charlar de esto, no lo iba a traer a colación, pero me haces pensar lo siguiente. Como sabemos, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos, bajo la administración de Harry Truman, lanza la bomba atómica, ¿sí?, sobre Hiroshima. El 9 la va a lanzar sobre Nagasaki. El día 8, 2 días después del lanzamiento de la primera bomba, la Unión Soviética de ese entonces, aliada de Estados Unidos, de los Estados Unidos, le declara la guerra a Japón. Todo esto es ajedrez. Le declara la guerra a Japón. ¿Por qué? Porque Japón desde 1910, yo sé que es un montón de datos, pero desde 1910 tenía injerencia y estaba ocupando la península de Corea. Avanza la Unión Soviética sobre Manchuria y sobre la península de Corea precisamente. Avanza sobre ellos, a lo que los Estados Unidos no van a permitir, siendo aliados, estoy comprimiéndolo, siendo aliados no van a permitir la injerencia del comunismo. Claro. Porque estimaban que el siguiente paso y el siguiente país a caer iba a ser precisamente el que estamos destruyendo nosotros para reconstruirlo en nuestro modelo, que era Japón. ¿Sí? Entonces, bien, esto va bien y demás. Pero bueno, ahí está aquí comienza el origen de esto. La génesis de la Corea del Norte, de Kim Jong-un, que es todo lo que está mal. La dinastía. Y la Corea del Sur, que es todo lo que está bien. Que es todo lo que está bien, pero desde hace muy poquito. Claro. Porque en el periodo de Guerra Fría también tenían, a ver a qué te suena, la injerencia de los Estados Unidos y democracias sumamente debilitadas, dictadores títeres. Y tenían una cosa bastante manoseada. No vengan, como decían los viejos, no nos vengan a engrupir con esto. Han tenido una explosión económica muy importante. Corea del Sur ha tenido un protectorado económico. Junto con Singapur, con Taiwán. Y ahí ha estado la mano de Estados Unidos también. Y está la mano de Estados Unidos, pero es con el ánimo claro de contener precisamente a la expansión ideológica de eso, ¿sí? Pero el caso de Corea es muy interesante. De hecho, en el proceso de Guerra Fría, lo estudiamos a esto, en el proceso de Guerra Fría que se estudia en varias fases, la primera fase de contención le da paso al auge de crisis con la Guerra de Corea. Claro. Porque es el primer enfrentamiento fuerte que se da en el contexto de Guerra Fría, desde el 50 al 53, de 1950 a 1953, la Guerra de Corea, que puede llegar a desestabilizar el sistema. Lo que ha sucedido ahora es la demostración de que estabas bastante maquillado. Sí, estabas bastante maquillado y estabas sostenido por atrás. Estados Unidos, por supuesto, bueno, se dice lo que se tiene que decir. Vamos a respetar las instituciones, el orden democrático y demás. Dale. Lo cierto es que internamente hay una situación muy grave
Porque desde 1979 no se dictaba la ley marcial. Es decir, las nuevas generaciones no tienen conciencia de lo que... No tienen conciencia palpable, me refiero, una memoria histórica que les permita dimensionar qué es la ley marcial. Son los militares haciéndose cargo de todos. Daniel, colegas tuyos, periodistas, los medios de comunicación quedan bajo control de las autoridades militares y todo lo que se mencione, se diga, se escriba, se publique, está bajo supervisión militar. Quedan prohibidos los derechos civiles, políticos, las manifestaciones, las huelgas, las concentraciones. Es un estado de excepción extrema, ¿sí? Ante eso, por eso lo asombroso es que ha salido la población. Ha desafiado esta situación, muy débil políticamente, por supuesto el otro hombre, y ahora está por verse lo que va a suceder. Con todo el escenario mundial mirando, y particularmente el papá, Estados Unidos, controlando de que esto no se le vaya de las manos ahí. Ahora, yo lo único que no entiendo es este hombre no se llama Maduro, ¿no? No es Maduro. ¿Viste que no es un régimen? Ah, mira. ¿Viste la palabra régimen? ¿Cómo está a propósito a veces? Yo pensé que era Venezuela. No es el régimen de John. Pensé que era Nicaragua. En ningún lado se escribe el régimen. ¿Viste cuando son regímenes políticos? Claro. ¿Viste? Cuando el mes pasado también lo charlamos. Uno no dice el régimen de Milei, el régimen de Lula, el régimen de... Bolsonaro. Pero sí dice de Bolsonaro. Pero sí dice el régimen de Maduro, por ejemplo. O no se dice el régimen de John. ¿Sí? Se dice Corea del Sur. Claro. Hay una construcción claramente también con una intencionalidad discursiva en la narrativa y las palabras son muy fuertes. Regímenes políticos son todos, pero el régimen tiene una clara carga peyorativa, denostativa, pero tienes mucha razón en lo que reparas. En ningún lado se dice régimen. Mirá vos. Muchas gracias, Sergio. Por favor, gracias a vos. Ojalá se haya entendido un poquito porque el mundo entero está mirando ahí, esta imagen es muy fuerte de las calles militarizadas en una nación que efectivamente es democrática y que consideraciones al margen han tenido los anticuerpos para decir, mira, hasta acá nomás, básicamente. Pausa, ya volvemos.